Hola, yo sé que hay muchas dudas al respecto de ciertos síntomas que padeces como mujer y que pueden hacerte sentir que tienes una cistitis. De hecho, he tenido algunas preguntas que hoy quiero aclararte para ayudarte a responderlas. Soy Sergio Pinilla, soy tu médico y nada, pues vamos al grano. La primera pregunta que he recibido de ustedes es: a veces siento ardor al orinar, sensación de ardor al orinar. ¿Es cistitis? Y otra pregunta muy parecida que quiero responder las dos es: tengo 20 años y en la noche debo ir al baño más de 4 veces. ¿Eso es cistitis? Pues bien, pues quiero contarte que la cistitis no es más que una de las manifestaciones de las infecciones del tracto urinario. Y el tracto urinario tiene otros órganos. Entonces allí tenemos una clasificación que llamamos los médicos infección de vías urinarias bajas, en donde está la uretritis, que es la inflamación de la uretra, es decir, el conducto final por donde sale la orina, y la cistitis, que es la inflamación o infección de la vejiga, que es la bolsita que almacena la orina que viene desde el riñón. Estas vías urinarias bajas se infectan muy fácilmente en la población adulta mayor, mayores de 70 años, en los niños, sobre todo en las niñas, particularmente en las mujeres y mucho más en las mujeres embarazadas. Y quiero aclarar a qué se debe eso. Y las infecciones de vías altas, de las cuales seguramente no tendremos que hablar, porque eso es otro capítulo, allí están pues la prostatitis en el hombre, y está una mucho más grave, que es la pielonefritis, que requiere estudios mucho más complejos y obviamente un tratamiento generalmente hospitalario e incluso intervención quirúrgica. Bien, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si bien el ardor al orinar y el ir varias veces a orinar, la urgencia urinaria y el aumento de la frecuencia urinaria corresponden también a otros síntomas, pues están muy relacionados con las infecciones. Pero también quiero aclararte que hay dos tipos de infecciones que pueden enmascarar esos síntomas. Yo sé que tú, cuando tienes ardor al orinar o cuando tienes urgencia miccional, es decir, que tienes que hacer chichi ya y si no se te sale, o aumento de la frecuencia, que es polaquiuria, es decir, que vas varias veces al baño en el día y te tienes que despertar en la noche varias veces. Esos síntomas a veces están relacionados con enfermedades del tracto genital, es decir, con vaginitis, vaginosis, enfermedades de transmisión sexual, y por razón de la vecindad se inflama toda esta mucosa que compromete el introito vaginal y que compromete el meato urinario porque están muy cerca. Entonces pueden confundir porque producen los mismos síntomas. Por eso es muy conveniente que acudas a un médico cuando tengas estos síntomas importantes, para que sea el médico el que determine si se trata de una infección de vías urinarias o se trata de una infección vaginal, porque el tratamiento es bien distinto. Incluso el tratamiento antibiótico, si lo requieres, va a ser bien distinto. Entonces, eso te quería aclarar. Es posible que sí esos síntomas correspondan a una cistitis. Generalmente están más relacionados con una uretritis, pero también pueden estar mucho más relacionados con vaginosis bacteriana o con vaginitis bacteriana, que son complicaciones diferentes, o incluso con enfermedades de transmisión sexual. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta dice: tengo diabetes y estoy muy cansada de que me dé cistitis. Siempre me mandan antibióticos y me repite al poco tiempo. ¿Qué debo tomar? Buena pregunta. Pues quiero contarte que desafortunadamente una de las enfermedades metabólicas que más condicionan o comprometen el sistema inmunitario, es decir, el sistema de defensa del cuerpo, y que más está relacionado con infecciones urinarias a repetición y particularmente con uretritis, cistitis, es la diabetes. Desafortunadamente, los niveles de azúcar en la sangre, cuando se elevan, no solamente producen deterioro de las defensas, sino que además el azúcar a partir de ciertos niveles pues se elimina por la orina. Entonces la orina se convierte en un caldo de cultivo. ¿Qué quiere decir eso? En un sitio predilecto para que crezcan las bacterias. Entonces, una persona que tiene diabetes, ¿qué
¿qué debe hacer para disminuir o minimizar o eliminar la posibilidad de que tenga infecciones urinarias? Lo que debe hacer fundamentalmente es asegurar que esa enfermedad de base, es decir, la diabetes, esté controlada. Es decir, que sigas todas las recomendaciones nutricionales, las restricciones que permitan que no se te suba el azúcar en la sangre, la medicación que te asegure mantener esos niveles en sangre, y si es así, pues entonces no vas a tener el compromiso inmunológico, el compromiso de tus defensas, tampoco vas a tener orina con azúcar, que es uno de los condicionantes. De modo que eso es lo que debes hacer. Y lo otro que debes hacer, y que te lo recomiendo, es, ya que tienes esa predisposición, voy a contarte un secreto: toma jugo de arándanos 2 veces al día por lo menos. De alguna manera está comprobado que cambia un poco el pH de la vagina, el pH de la orina, y entonces eso disminuye la posibilidad de que tengas síntomas urinarios. Y lo otro que te quiero decir es, asegúrate que estés, y eso te lo digo a todas las personas que tengan estos síntomas, asegúrate que estás tomando suficiente agua al día, 8 vasos de agua al día, 2 litros más o menos, que no tengas que aguantar chichi, es decir, que cuando tengas deseo miccional, ganas de ir a hacer chichi, lo hagas, porque retenerlo implica darle oportunidad a las bacterias que se repliquen más fácilmente. Eso básicamente son mis recomendaciones. Bien, vamos entonces a la tercera pregunta. Bien, pues la tercera pregunta es muy importante. Bueno, todas las preguntas son importantes, pero esta requiere ciertos niveles de aclaración. La pregunta dice, si tengo relaciones sexuales con frecuencia, ¿me puede dar cistitis? Bueno, insisto que te refieres a cistitis, pero pueden ser varias cosas. Si tienes relaciones sexuales, las relaciones sexuales son uno de los factores predisponentes, no solamente para que tengas cistitis, uretritis, es decir, infección de vías urinarias, sino también para que tengas enfermedades como la vaginosis, la vaginitis e incluso enfermedades de transmisión sexual. Son un factor predisponente por varias razones. Una es porque puede haber alguna reacción, por ejemplo, pseudoalérgica al semen, al látex de los condones, porque puede haber trauma urogenital, sobre todo trauma en el meato urinario en razón de la intensidad de la relación sexual, y también muy relacionada con el sexo oral receptivo. Entonces, en este sentido son factores que predisponen a algo que llamamos los médicos a veces la cistitis de la luna de miel. Es decir, esa infección urinaria que se provoca después de, bueno, voy a decirlo jocosamente, después de una noche de copas, una noche loca. Entonces, eso sí es un factor predisponente. Entonces, sí es muy conveniente que tengas mucho cuidado en ese sentido y mires si está relacionado. Los cambios de pareja sexual, si se cambia de pareja sexual en corto tiempo, también puede estar relacionado un poco con este tipo de manifestaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No quiero decir que las relaciones sexuales no sean o sean buenas o malas, no se trata de eso. Se trata de que simplemente es un factor predisponente. ¿Por qué? Porque en la vagina cambian el pH vaginal, modifican la microbiota, es decir, modifican el microambiente de bacterias que hay allí en la vagina, y todo eso provoca unos síntomas, eso que llamamos nosotros vaginosis bacteriana, hiperproducción o hiperproliferación de bacterias patógenas, bacterias dañinas, y entonces puede haber algunos síntomas. El 80% de las mujeres que tienen vaginosis no tienen síntomas, solamente tienen un flujo alterado, y un 25% o 20% sí pueden tener algunos síntomas como esos que hemos dicho. Pueden tener muy mal olor en el flujo, pueden tener todos estos síntomas que tú llamas de cistitis, es decir, ardor al orinar, aumento de la frecuencia al orinar, urgencia al orinar, etcétera, etcétera, y eso, y rasquiña en la vagina, mucho prurito. Entonces, lo que te recomiendo fundamentalmente es que tengas un poco de cuidado, pero que disfrutes tus relaciones sexuales, pero que ante manifestaciones como estas consultes, y sobre todo si se están repitiendo estos síntomas después de tus relaciones sexuales, consultes con un médico para que te pueda aclarar de qué se trata. Si se trata de una infección de vías urinarias o si se trata de una infección de la vagina, y entonces la podamos tratar adecuadamente
y puedas disfrutar de tu sexualidad tranquilamente. Muy bien, pasemos a la cuarta pregunta. Creo ya perdí el conteo. Esta pregunta me la hacen muy a menudo, y la pregunta dice: ¿la cistitis puede darle a una niña de 3 años? ¿Cómo prevengo eso? Pues bien, las infecciones del tracto urinario son mucho más frecuentes en las niñas pequeñas y en los ancianos. Creo que lo había dicho al principio. Sí es posible que los niños pequeños tengan infecciones urinarias, particularmente uretritis, cistitis. Y esto tiene mucho que ver con ese proceso de aprendizaje de la higiene genital, de la higiene incluso perianal, es decir, de la higiene del tracto, de los órganos sexuales externos, del ano, alrededor del ano, sobre todo después de la defecación. Entonces, como ese es uno de los factores predisponentes más importantes, entonces, ¿qué puedes hacer al respecto? Al respecto, lo que puedes hacer es, primero, pues, consultar con un pediatra en caso de que esto se esté dando en tu niña de 3 años o de cualquier edad. Segundo, pues, preguntarle a un pediatra sobre todo eso, cómo minimizar estos factores de riesgo. Fundamentalmente es asegurando que tu niña aprenda pues algunos secretos de su higiene en esta área, y particularmente tiene que ver con, por ejemplo, limpiarse de adelante hacia atrás, porque los niños a veces se limpian de atrás hacia adelante, y en los niños masculinos no hay problema, porque la uretra es mucho más larga, porque no hay posibilidades prácticamente de que haya este tipo de infecciones, pero en las niñas sí es muy probable que esto se dé, y es muy difícil de tratar, y también tienden a complicarse un poco más. De modo que sí es posible que tengan estos síntomas, de modo que fundamentalmente tienes que hacer este tipo de cuidados de aseo. Y por otro lado, si se repiten, el pediatra tendrá que investigar si hay otro factor causante, como por ejemplo un deterioro de su sistema inmune, puede estar relacionado con la nutrición, o que puede estar relacionado con alguna otra cosa que simplemente como alarma se manifestó de esta manera. Espero haber sido claro con esta pregunta, y vámonos con la siguiente. Muy bien, esta pregunta dice: a veces me sale sangre en la orina y me arde al orinar, y luego de los 2 días me pasa. ¿Eso es malo? Pues no se trata de si es malo o no es malo. Lo que sí se trata es que la sangre a cualquier nivel es un signo de alarma. Y la sangre en el popó o la sangre en la orina siempre son signos de alarma. Está indicando que seguramente hay un factor causal de ese sangrado, que puede ser cálculos, es decir, piedras en el árbol urinario arriba, puede ser incluso una pielonefritis, puede ser una litiasis urinaria importante, o puede ser algo peor, y el médico tendrá que investigar cuál es la causa de ese sangrado. Así sea que te pase, pero la repetición es también un signo de alarma. De modo que te invito a que consultes con tu médico. En este caso, valdría la pena consultar con un urólogo, porque esto va a requerir una investigación exhaustiva, unos exámenes complejos, pero lo importante es que tu salud, sobre todo en el tracto urinario, que es delicado, la cuides mucho, y que no vaya a comprometer los riñones, que son órganos vitales. ¿Ok? Nos vamos con la última, creo. Y la pregunta dice: dicen que estoy entrando en la menopausia, ¿esto hace que me den más infecciones de orina? ¡Wow! ¡Qué interesante pregunta! Bueno, la menopausia no es una enfermedad. La menopausia es una condición propia del crecimiento, de los estadios por los cuales pasamos los seres humanos y pasan ustedes las mujeres. Y está caracterizado fundamentalmente por una disminución brusca en los estrógenos, en la producción de estas hormonas sexuales. Y los estrógenos son protectores particularmente de la vagina, de la mucosa vaginal y de todo este tracto genital. De modo que en las mujeres, a partir de la menopausia, por esa condición hormonal, existe un aumento de la resequedad o una disminución de la humedad de la vagina, lo que hace que esto también, por vecindad,
se pueda presentar aquí en el meato urinario y estas mujeres se manifiesten con este tipo de síntomas. Lo otro es que a partir de la menopausia y dependiendo también de la historia de partos anteriores, es posible que se incremente una cierta debilidad del piso pélvico, y esa debilidad del piso pélvico también hace entonces que haya pérdidas urinarias, eso que llamamos incontinencia, y todo esto condiciona a que haya síntomas parecidos a lo que llamas cistitis. Generalmente son de tipo uretritis. Entonces, sí, la menopausia es uno de los factores predisponentes que también debe ser, el médico seguramente estará dispuesto a estar pendiente también de todas estas situaciones. Muy bien, ahora yo te quiero por último comentar algo. Las enfermedades inflamatorias del tracto urinario a veces ni siquiera lo son. Estos síntomas que tú me estás refiriendo como cistitis, que es lo que la gran mayoría de preguntas refiere, pueden enmascarar una infección vaginal, pueden enmascarar una vaginosis bacteriana, que es una alteración de la microbiota, de ese equilibrio entre las bacterias buenas, llamadas lactobacilos, y las bacterias patógenas, las bacterias que te hacen daño. Y cuando ellas están en equilibrio en tu vagina, no pasa nada. Tu vagina es normal que tenga estas bacterias en equilibrio. Sin embargo, hay una serie de factores, como por ejemplo la reactividad a ciertas sustancias que están, por ejemplo, en los aromas de los jabones, el uso de desodorantes vaginales, el uso de las duchas vaginales, el uso de los tampones, ya te había dicho de las relaciones sexuales, los condones, el sexo oral. Todas estas cosas pueden cambiar un poco la microbiota, es decir, esta flora vaginal, y producir eso que llamamos vaginosis. Y la vaginosis es la principal causa de una infección mayor, que es la vaginitis. Y las vaginitis bacterianas, que son flujos ya fétidos, con ardor, con dolor, incluso con otras manifestaciones, a veces fiebre, manifestaciones sistémicas, deben ser tratadas por nosotros los médicos con antibióticos bien distintos a los antibióticos con los que se tratan las infecciones urinarias. De modo que es tu médico el que está en disposición de ayudarte a diferenciar si se trata de una infección de vías urinarias bajas, uretritis, cistitis, o se trata de una infección vaginal. Y también hay que descartar que sea una infección, eso que llamamos nosotros las enfermedades de transmisión sexual. Hay enfermedades de transmisión sexual que son virales, como por ejemplo la más frecuente que existe, que es el herpes, obviamente el VIH, pero también el virus del papiloma humano, y están relacionadas obviamente con la sexualidad. Pero también hay otras manifestaciones que, si bien están relacionadas con la sexualidad, no necesariamente, como por ejemplo las micosis vaginales, las famosas candidiasis, que son tan frecuentes en las mujeres particularmente embarazadas, y como son también esas disbacteriosis, ese aumento de bacterias, Gardnerella vaginalis, Trichomona vaginalis, etcétera, etcétera, que deben ser estudiadas por tu médico, que a veces pueden requerir unos exámenes para poderlas distinguir, y eso es muy importante, que tú te dejes ayudar de los médicos. No te recomiendo automedicarte, y si te están ocurriendo a repetición y tu médico ya te la trató, pues lo que debes investigarse si las causas se pueden intervenir. Por último, quiero contarte que pues este video lo está patrocinando TIT, Laboratorios TIT Farmacéuticos. Y en este video queremos ofrecerte, te vamos a dejar los datos acá, queremos ofrecerte la opción de que si tú tienes manifestaciones similares, pues consultes conmigo, y si consultas conmigo y requieres un tratamiento que el laboratorio tenga, pues te lo hacen llegar, seguramente sin costo no sé, de envío o algo así. Pero también lo que te quieren regalar a ti que estás viendo este video es la opción de que tengas una orientación médica adecuada, porque el laboratorio, más que vender medicamentos, lo que quiere es ayudarte a que tu salud sexual y a que tu salud a este respecto pues mejore, y a que resuelvas todas estas dudas. Entonces te quiero dar las gracias por quedarte hasta el final del video. Te quiero felicitar
por la intención de conocer mucho más sobre ti, sobre este tipo de síntomas, y además te quiero invitar a que nos sigas, porque con Laboratorios TIT pues vamos a seguir aportando a reflexionar sobre tu salud. Chao, chao, que estés muy bien, hasta la próxima.